Durante años mi vida fue un ciclo interminable de trabajo. Semanas de más de 50 horas, fines de semana sacrificados, noches sin dormir, todo bajo la creencia de que trabajar más era la única forma de avanzar. Hoy mi relación con el trabajo es completamente diferente. No se trata de cuántas horas invierto, se trata de la calidad de tiempo que dedico a mi trabajo, a mi familia y a mí mismo. Mi familia es prioridad, yo soy prioridad. Y lo sorprendente no es que sea sostenible, es que realmente funciona. Pero llegar aquí no fue una decisión consciente que tomé un día cualquiera. Fue el resultado de un quiebre, uno bastante grande. Ese fue mi momento de reflexión. Pero para entender cómo llegué ahí, tengo que contarte cómo era mi vida antes. Años atrás, tuve un trabajo que me mostró la cultura de trabajar sin parar en su forma más extrema. Trabajaba vendiendo cursos de inglés. Irónicamente, yo no hablaba inglés en ese entonces. El caso es que la empresa me capacitó al más puro estilo hustle. Los horarios de inicio eran extremadamente estrictos. Todos comenzaban el día bailando, cantando, completamente eufóricos por las ventas. Parecía un culto. Probablemente lo era. El trabajo consistía en llamar, llamar y volver a llamar. Debías tener al menos 4 o 5 citas diarias para poder vender los cursos. Trabajabas los fines de semana, de día, de noche, y si no conseguías las suficientes citas, tenías que salir a vender en la calle. Literalmente estaba parando gente en la calle que no conocía para intentar venderles un curso de inglés. Y mi salario era algo así como un subsidio de transporte más comisiones. Si no vendías, no ganabas. Cero. Un trabajo difícil de creer, pero completamente real. Años después vi una película llamada El Lobo de Wall Street y me sentí completamente identificado con ese ritmo de trabajo. En ese trabajo entendí la perseverancia de los vendedores, esos tipos que literalmente no se levantan de la silla ni te dejan levantar hasta que les compres. Los años siguientes solo pude conseguir trabajos en ventas. El patrón se repetía. Largas jornadas, metas imposibles, presión constante. Eventualmente conseguí un trabajo en un periódico financiero muy importante de mi país vendiendo pauta publicitaria. Era un mejor trabajo, más prestigioso, mejor pagado, pero la dinámica era la misma: trabajar sin parar. Y fue ahí en el 2012 cuando el linfoma de Hodgkin me obligó a detenerme. Me obligó a replantear todo. Y aunque me curé en 5 meses, el proceso de reconstrucción fue mucho más largo. Tuve que aprender a trabajar en mí, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi relación con el trabajo y con la vida. Y parte de ese proceso ha sido crear este canal, no solo para trabajar en mí mismo, sino también para ayudar a otros que están atrapados en el mismo ciclo en el que yo estuve atrapado. Han pasado 15 años desde entonces y esos años me han enseñado algo que ninguna cantidad de trabajo sin parar podrían haberme dado: claridad. Claridad sobre qué es realmente importante, claridad sobre cómo quiero vivir, claridad sobre el hecho de que trabajar más no es lo mismo que vivir mejor. Y eso me mostró una forma completamente diferente de pensar acerca del trabajo. Y esa forma tiene un nombre: productividad lenta. Un escritor llamado Cole Newport ha desarrollado esta idea en varios de sus libros. Su argumento central es simple: el valor del trabajo intelectual no debería medirse como si fuera una fábrica, porque en una fábrica todo es claro: produces 100 unidades por hora y si produces 120 eres más productivo. Es fácil de medir y fácil de optimizar. Pero cuando tu trabajo principal es pensar, escribir, diseñar, crear estrategias o resolver problemas complejos, esa métrica deja de funcionar. Y sin embargo, seguimos aplicando la misma lógica industrial al trabajo del conocimiento. Eso de que más horas significa más productividad, más reuniones significa más progreso, es una mentira, pero es una mentira muy convincente. Durante ese tiempo vendiendo cursos de inglés, aprendí algo fundamental sobre el trabajo. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Podía estar 12 horas llamando a personas, podía asistir a todas las reuniones motivacionales, podía bailar y cantar cada mañana con el equipo, pero si no cerraba ventas, no servía de nada, ya que el sistema medía resultados, no actividad. Muchos trabajos modernos ya no se miden en resultados, se miden en presencia, participación y ocupación visible. Respondiste correos a las 11 de la noche, eres dedicado. Asististe a 5 reuniones en un día, eres colaborativo. Trabajaste el fin de semana, eres comprometido. Pero nadie se pregunta si realmente avanzó en algo importante. Newport lo llama pseudoproductividad. Esto es la ilusión de creer que estar ocupado es lo mismo que ser efectivo. Y esto es muy delicado porque te mantiene corriendo en círculos de manera interminable. Siempre hay más correos que responder, más reuniones a las que asistir, más tareas que agregar a tu lista de trabajo, pero al final sientes que no avanzaste en absolutamente nada. Después de mi diagnóstico, ese círculo se detuvo abruptamente, no por elección, por necesidad. Mi cuerpo ya no podía sostener ese ritmo. Y en ese silencio forzado descubrí algo incómodo. La mayoría de las cosas que hacía realmente no importaban. Eran solo ruido, actividades sin propósito. Y aquí es donde entra el primer principio de productividad lenta: elimina lo innecesario. No se trata de hacer cosas más rápido, se trata de hacer menos cosas, pero mucho mejor. Y esto va en contra de todo lo que te han enseñado, porque vivimos en una cultura que glorifica la acumulación: más proyectos, más trabajos y más responsabilidades. Piénsalo así: imagina que estás haciendo malabares con 3 pelotas. Es manejable,
Agregamos una más y entras en pánico constante tratando de que ninguna se caiga. Y en algún momento te das cuenta de que ya no estás haciendo malabares, solo estás evitando que todo colapse. Eso era mi vida antes del 2012. No estaba construyendo nada, solo estaba evitando que todo se desmoronara. Y la ironía es que cuanto más ocupado estaba, realmente hacía menos, porque toda mi energía se iba en apagar incendios y mantener apariencias. Entonces, ¿qué significa eliminar lo innecesario en la práctica? Significa aprender a decir no. No a todas las oportunidades, no a todas las reuniones, no a todas las solicitudes que llegan a tu correo. Suena simple, pero es difícil, porque decir que no se siente como cerrar puertas, se siente como perder oportunidades. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Cada vez que dices no a algo que no importa, está diciendo sí a algo que verdaderamente importa. Estás protegiendo tu tiempo, tu energía, tu capacidad de hacer el trabajo que realmente vale la pena. En el 2018, un estudio de la Universidad de California encontró que después de cada interrupción le toma a una persona un promedio de 23 minutos volver a su nivel anterior de concentración. Si tienes 10 interrupciones en un día, acabas de perder casi 4 horas de trabajo productivo en simplemente recuperar tu enfoque. El cerebro no es multitasking y cada vez que cambias de contexto, pierdes tiempo. Entonces no encuentres la forma de ser más eficiente con tus 47 proyectos. Reduce a 3 o a 2. Incluso reduce a 1 si este es suficientemente importante. Pero pregúntate esto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo realmente excelente mientras hacías 20 cosas a la vez? Probablemente nunca, porque la excelencia requiere enfoque, requiere tiempo ininterrumpido, requiere la capacidad de sumergirse profundamente en algo sin distracciones constantes. El segundo principio de la productividad lenta es muy contrario a lo que parece lógico. Respeta tus ritmos naturales. Tu cuerpo no es una máquina, tiene ciclos, necesita descanso y forzarlo más allá de sus límites te hace menos productivo y menos efectivo. Investigadores de Stanford publicaron un estudio en el 2014 en el cual demostraron que la productividad por hora declina drásticamente después de las 50 horas de trabajo semanal. Y después de 55 horas declina tanto que básicamente estás perdiendo el tiempo. Las siguientes horas produces tan poco que podrías no trabajar y obtener el mismo resultado. Pero la cultura del hustle ignora esto completamente. Te dice que duermas menos, que trabajes más, que sacrifiques tus fines de semana y que conviertas cada momento libre en una oportunidad de productividad. Durante años yo creí eso. Pensé que el cansancio era habilidad, que el descanso era para los mediocres, pero mi cuerpo me demostró todo lo contrario. El linfoma en mi vida fue una advertencia, una señal de que había estado empujando mi sistema más allá de lo sostenible durante demasiado tiempo. Y aunque no puedo comprobar la relación causal directa entre el estrés crónico y el cáncer, tampoco puedo ignorar la correlación. Después de curarme tuve que aprender a escuchar mi cuerpo, a respetar las señales de cansancio y a entender que descansar es poner tu cuerpo en modo mantenimiento. Tu cerebro necesita tiempo para procesar información, necesita pausas para generar ideas creativas. Hay un concepto en neurociencias llamado red neuronal por defecto. Esto es lo que le sucede a tu cerebro cuando estás concentrado en nada específico. Es decir, cuando estás en la ducha, cuando estás caminando o simplemente cuando estás descansando. Y en ese modo de inactividad es donde sucede gran parte del trabajo creativo. Es donde tu cerebro hace conexiones, es donde resuelves problemas complejos y es donde se generan las ideas innovadoras. Pero si nunca dejas de trabajar, nunca activas esa red, nunca le das a tu cerebro el espacio para hacer ese trabajo de fondo. Estás tan ocupado siendo productivo que nunca aparece la verdadera productividad. Entonces trabaja intensamente cuando tengas energía y descansa completamente cuando no la tengas. Duerme bien, haz ejercicio y tómate tiempo libre real, sin mirar tu celular. El tercer principio parece contradecir a los otros dos. Obsesiónate con la calidad. Cuando reduces la cantidad de cosas que haces y respetas tus ritmos naturales, liberas espacio mental, espacio para pensar profundamente sobre lo que estás haciendo, espacio para la excelencia. Piensa en cualquier obra maestra que admires, un libro, una película, un edificio, una escultura. ¿Crees que fue creada por alguien que estaba haciendo malabares con 50 proyectos simultáneamente? No, fue creada por alguien que se obsesionó con esa cosa específicamente, que le dedicó tiempo, atención y cuidado. Hay una historia famosa sobre Miguel Ángel. Alguien le preguntó que cómo había creado el David, esa escultura increíble que todos hemos visto alguna vez, y él respondió algo así como, el David siempre estuvo ahí, dentro del mármol. Yo lo único que hice fue quitar todo lo que no era David. Eso es obsesionarse con la calidad, es quitar todo lo que sobra hasta que solo quede la esencia. Y eso requiere tiempo, requiere enfoque, requiere la capacidad de decir, esto no está lo suficientemente bien y voy a volver a trabajar en ello. No puedes hacer eso si tienes 20 asuntos que terminar esta semana. No puedes hacer eso si estás corriendo de una reunión a otra. No puedes hacer eso si estás constantemente distraído. Vivimos en un mundo obsesionado con el volumen. Más contenido, más publicaciones. Es como si la cantidad fuera lo que importara. Mira esto, YouTube recibe más de 500 horas de videos subidas cada minuto. Esto es aproximadamente 720.000 horas de contenido nuevo cada día. El problema no es la escasez de contenido, el problema es la escasez de contenido que valga la pena.
Es la escasez de trabajo que destaque porque alguien se tomó el tiempo de hacerlo bien. Y eso es exactamente lo que la obsesión con calidad te permite hacer. No se trata de ser perfeccionista, el perfeccionismo es paralizante. Se trata de tener estándares, de hacer trabajo del que te sientas orgulloso, de no conformarte con algo cuando sabes que puedes hacerlo mucho mejor. Cuando empecé a reconstruir mi vida tuve que replantearme qué significaba el éxito para mí. Ya no era cuánto podía producir, ya no era cuántas horas podía trabajar, era algo mucho más profundo. Era realmente darme cuenta si lo que estaba haciendo valía la pena, si era algo importante o si era algo de lo que yo me podía llegar a sentir orgulloso. Y ese cambio de perspectiva cambió todo. Porque cuando tu métrica de éxito es la calidad, no la cantidad, tus decisiones cambian completamente. Dejas de decir sí a todo, dejas de llenar tu calendario, dejas de valorar la ocupación como una virtud. Y este canal es parte de ese proceso. No estoy tratando de subir contenido todos los días, estoy tratando de crear algo que valga la pena, algo que ayude a otros, algo que me ayude a mí mismo a procesar lo que he aprendido. La cultura del hustle te vende una mentira seductora, que el éxito viene de trabajar más que todos los demás, de sacrificar tu salud, tus relaciones, tu bienestar, de convertirte en una máquina de producción. Y para algunas personas en algunas industrias tal vez eso funcione, por un tiempo. Pero para la mayoría de nosotros, esa ruta lleva solo al agotamiento, a la ansiedad, a la depresión. Y en mi caso, probablemente contribuyó a una enfermedad grave. Han pasado 15 años desde entonces y en ese tiempo he tenido que aprender a trabajar de una forma diferente. He tenido que dejar de lado creencias tóxicas sobre la productividad para poder reconstruir mi relación con el trabajo. Y hoy en día estoy seguro que es muy posible tener una carrera exitosa sin destruirse en el proceso. Puedes construir algo grande, puedes construir algo grandioso sin convertir el trabajo en tu centro de universo, pero requiere un cambio fundamental en cómo piensas sobre el éxito. Como dije anteriormente, hoy mi familia es mi prioridad, yo soy mi prioridad, mi salud es mi prioridad, el trabajo es importante pero sirve a esas prioridades. Y paradójicamente ese enfoque me ha hecho mucho más efectivo, porque mientras el hustle te da ocupación, la productividad lenta te da resultados. Entonces si te identificas con esta historia, si sientes que estás atrapado en un círculo sin fin, si sientes que estás corriendo sin llegar a ningún lado, aquí está mi sugerencia para ti. Empieza con una cosa, un proyecto que puedas eliminar, una reunión que puedas cancelar, una hora de sueño extra que puedas proteger, solo una, y observa qué pasa. Observa cómo te sientes. Observa si realmente perdiste algo importante o simplemente eliminaste el ruido. Y luego, si funciona, elimina otra más, y después otra, y después otra. Ahora que te mostré cómo funciona esto, nadie más puede tomar esa decisión por ti. Nadie más puede obligarte a salir de ese círculo. Nadie más puede proteger tu tiempo, tu energía y tu vida, excepto tú. Y puedes elegir hacerlo diferente ahora, antes de que todo se derrumbe, antes de que tu cuerpo te obligue a parar, antes de que tengas que aprender de la forma en la que yo lo hice. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciar el tiempo siendo productivo en cosas que no importan. Soy Jaime, gracias por ver este video, te veo en el siguiente.